Queridos amigos, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos una semana más. Está siendo un tiempo difícil, un tiempo lleno de desafíos por la pandemia y todo lo que eso ha significado en cada uno de los países alrededor del mundo, ¿verdad? Pero confiamos en que Dios nos mostrará el camino correcto a andar cada día, y Él es el que nos protege y nos encamina. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, dice nuestro Padre Celestial. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y tu bendición, y mi bendición sobre tus renuevos. No solamente buscamos un crecimiento integral de nuestras propias vidas, sino que sabemos que lo que nosotros hacemos, el esfuerzo que nosotros le dediquemos a la salud integral de nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo, va también a bendecir a las generaciones que nos rodean, esas generaciones que van creciendo, no solo familiares, ¿no?, sino todos aquellos que en nuestro entorno pueden ser impactados por nuestra forma de vivir, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Y por eso es que seguimos nosotros reuniéndonos para pedir la ayuda y la dirección de Dios. Y bueno, estamos desafiándonos, ¿no?, a hacer de la palabra de Dios realmente el alimento espiritual. Jesucristo lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes, fíjense, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en la palabra de Dios donde está el fundamento de nuestra fe, definitivamente. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, es el testimonio de Job, aún en los momentos más difíciles. Me parece sumamente significativo que podamos hablar de Job en estos tiempos de pandemia y de crisis, por cuanto él también vivió su propia crisis en su momento, ¿no? ¿Y cuál es el testimonio de Job, ya habiendo pasado por un sendero sumamente complicado? Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Y bueno, ¿cómo van ustedes con la memorización del Salmo 119, versículos 15 y 16? Un hermoso poema. Recuérdense ustedes que puede llegar el momento, bueno, de hecho, hay momentos ya en la vida donde no llevamos la Biblia en la mano, ¿no? Por supuesto, ahora tenemos de forma digital, pero cuando tenemos que dar una palabra de aliento, una palabra de exhortación, un ánimo, o quizás incluso defendernos de los peligros que nos pueden rodear, ¿no es acaso necesario saberse la Biblia de memoria? Alguna parte, por supuesto, ¿no? Y pues este pasaje, este poema me parece sumamente importante. En tus mandamientos meditaré. Fíjense, cada vez que ustedes tengan lucha espiritual, cuando estén pasando enfermedad, cuando estén pasando necesidades de todo tipo, ¿por qué no decir esto? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Que ese sea un elemento importante de la fe que cada uno de nosotros debemos de desarrollar en esta vida, pues que se ha tornado, ¿no?, más complicada de lo que ya era. Pero sinceramente, las generaciones de cristianos no vivieron tanta opulencia como la que nosotros vivimos, ¿no?, la que nosotros vivíamos hace algunos años. Y todo eso se acabó de alguna forma, ¿no? Ahora estamos y vivimos pues con la misma realidad de el egoísmo humano a través de las guerras y a través de una serie de situaciones que inclusive pueden ser precisamente también la justificación o el motivo por el cual vivimos esta pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Porque los cristianos en muchos otros
épocas pasadas también sufrieron y fueron confrontados. Así es que necesitamos cimentar nuestra fe, ya no basados en la abundancia, ya no basados en la prosperidad, ¿verdad? Ya no basados en los beneficios que Dios nos da, ¿no? Sino basados en el amor y el compromiso con el Señor. El mismo Señor sufrió aquí en la tierra. Nosotros podemos entonces también caminar por senderos difíciles de sufrimiento, poniendo siempre los ojos en Cristo, nuestro autor y consumador de la fe. Así es, mis amigos, que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Como hemos estado desglosando el Salmo 119, y ahora nos toca hablar de los estatutos. Bueno, es interesante este tema. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes con respecto a los estatutos? El salmista dice, me regocijaré en tus estatutos. Miren ustedes qué desafío tan grande, porque sinceramente todos nosotros hemos pasado por olas, al igual que la pandemia, ¿no? Hemos pasado por olas generacionales de rebeldía, ¿sí o no? Y lo que siempre se toca cuando se habla de la libertad del ser humano es quitar las reglamentaciones, las normas. Eso es mucho de la lucha juvenil, ¿no? No estar de acuerdo con normativas, no estar de acuerdo con, pues, estatutos, ¿verdad? Lamentablemente también tenemos que decir que este tema en las iglesias se volvió un arma de dos filos, ¿no? Si bien es un tema bíblico, el hecho de establecer normativas, de establecer una línea, un camino que nos guíe, ¿verdad? Se ha utilizado como justificador para dañar a las mismas personas, ¿no? Para dañarse entre líderes, para someter pastores a la voluntad de líderes de iglesia. O sea, es realmente una situación que no fue bien planteada, o en algún momento, ¿no? Se perdió la verdadera razón por la cual debemos nosotros de tener lineamientos, estatutos, normativas. Y fíjense ustedes que el estatuto regula, fíjense, el funcionamiento de una organización, así de sencillo. Por eso es que los estatutos siguen siendo importantes, fíjense, las normativas. Y por supuesto, ahora o en algún momento nosotros no lo entendemos, pero cuando vemos que una organización, que puede empezar a ser una familia, ¿no? Una organización necesita de dos. Un par de novios ya es una organización y tienen como meta casarse y hacer familia, ¿no? Pero no me dejará mentir que si desde el principio esa pequeña organización de dos, que es una pareja de novios, no logran establecer procedimientos, una forma de conducirse, una forma de vivir juntos, una forma de tolerar o de conocerse a sí mismos, de respetar sus diferencias y, más que todo, de establecer metas comunes para lograr objetivos más allá, ¿verdad? De los objetivos personales, va a haber fracaso. Los estatutos regulan el funcionamiento de una organización, mis amigos, son sumamente importantes en todas las empresas. No hay empresa exitosa que no tenga normativas y estatutos, pero estas mismas empresas exitosas no hacen de esto una arma para atacarse entre sí, porque ese es el gran problema y creo que es lo que ha pasado en muchas iglesias, ¿no? Y en muchas organizaciones, que los mismos estatutos y procedimientos se volvieron un arma para justificar el egoísmo, la contienda, ¿verdad? El conflicto interno que yo tengo y que lo traduzco en pelear con mi hermano, en pelear con el compañero de trabajo, en pelear con lograr tener un puesto mayor, ¿verdad? A costas de.
Y ahí viene. Entonces, miren, es el corazón humano. Y tristemente en la iglesia no hemos purificado nuestros corazones, ¿no? Hablamos, pero no hacemos. Jesucristo lo dijo cuando hablaba de los fariseos, grandes religiosos, ¿no? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Y así nos pasa, ¿verdad? A los cristianos al día de hoy. Tenemos un lenguaje bíblico que es certero porque proviene de Dios, pero no lo vivimos, mis amigos, mis hermanos. Y cuando hablamos de estatutos, la gente sale huyendo. La gente ya no quiere estar en iglesias donde se ha normatizado todo, ¿verdad? Y por favor, escuchemos a Jesús cuando le decía a los mismos fariseos, ¿verdad? Les decía, ustedes se tragan el camello y cuelan ¿qué era la palabra que decía el Señor? El zancudo, ¿no es cierto? Búsquenlo. Hablando precisamente del legalismo de la religión judía en aquel tiempo, ahora traducido también a un legalismo en la religión cristiana y en cualquier otro tipo de religión. Por eso es que la gente está huyendo de eso. Porque dice, se tragan el camello, o sea, dejan que el pecado, justifican la maldad y el pecado, y cuelan el zancudo, ¿no? Y cuelan y hacen un gran procedimiento, hacen una gran normativa de cosas que no tienen sentido. Que tiene que danzar, que no tiene que danzar, que habla en lenguas, que si no habla en lenguas, que si hace esto, que si hace aquello. Un montón de situaciones, mis amados, de las cuales debería haber libertad para hacerlo o no hacerlo y no estar condenando a la gente, ¿verdad? Mientras tanto, la santidad es solamente algo utópico, ¿verdad? Inalcanzable y que solo se habla en el púlpito, pero que no se aplica en la vida cotidiana, mis amados. Los estatutos no son el problema. Que las iglesias se vuelvan legalistas no es por el hecho de los estatutos, ¿verdad? Y mire usted acá algo interesante. Hablando de los estatutos, hablemos del funcionamiento de una organización. Mire usted, entre los grandes ejemplos que podemos tomar está el ejemplo del aviador. Fíjense que el aviador necesita dos cosas, entre otras, ¿no? Yo, por supuesto, no soy aviador, pero entiendo que todo esos controles que tienen enfrente, ¿sí? Y poder culminar cada viaje de forma eficiente y efectiva, ya que ponen en peligro su vida cada vez que se suben a un avión, ¿verdad? Necesitan dos cosas, aquí las tenemos. Una es el manual de procedimientos y la otra es la torre de control. Fíjense que los estatutos, cuando hablamos de los estatutos, hablamos de normativas, hablamos de procedimientos. Los procedimientos nos ayudan, los procedimientos son necesarios para poder trabajar, para poder realizar un proceso, una actividad de principio a fin de forma exitosa, ¿verdad? Hablamos de los procesos de producción, por ejemplo, ¿verdad? Y así también hablamos de un discurso, de una plática que yo voy a tener con alguien. Necesito despegar correctamente, necesito viajar por el momento de una forma adecuada y necesito aterrizar. Fíjense, el principio del aviador se aplica para todo, ¿no? Pero se necesita, en momentos difíciles, consultar el manual de procedimientos, porque aunque ellos ya se sepan todo, aún el piloto más capacitado y con muchos más años siempre necesita en algún momento recordar y revisar algún procedimiento. Así es que no solo tienen que tener en su cabeza de forma memorística el manual de procedimientos, sino también consultarlo cada vez que se necesita, cada vez que hay un viaje peligroso. Y también necesitan estar conectados con la torre de control, ¿no es cierto? Eso que tienen en los oídos no solo es para digamos, minimizar el sonido del motor, sino también necesitan estar en comunicación constante, mis amigos. El Espíritu de Dios es esa torre de control que necesitamos. Y la Biblia es el manual de procedimientos. Ahí está. Ahí está la clave para que cada día despeguemos, andemos por
las metas y objetivos que nos hemos trazado y podamos aterrizar cada día, podamos aterrizar un proyecto, podamos aterrizar en la vida de una forma correcta. Y los estatutos son muy importantes. Es ese manual de procedimientos que necesitamos. No solo es de escuchar al Espíritu Santo y tener, digamos, actitudes o rutinas que nosotros creemos, ¿verdad? Que manifiestan el Espíritu de Dios. Necesitamos también la palabra de Dios como el manual de procedimientos que tanto necesitamos. Esos son los verdaderos estatutos, ¿no? Cuando hablamos de este tema, es sumamente precioso y yo les dejaré, me gustaría que ustedes leyeran esta semana Éxodo capítulo 18. Ustedes saben que yo acá no les quiero dar toda la información, sino me encanta que por lo menos creer, ¿verdad? Que ustedes van a ser autodidactas y pueden buscar estas historias para continuar meditando en este tema, ¿no? Éxodo capítulo 18. Fíjense ustedes que yo pongo aquí a Moisés, ¿verdad? Muy grande. Y este que está más pequeño acá es su suegro Jetro, ¿no? Evidentemente Moisés ya con el pueblo caminando en el desierto y con las grandes maravillas que Dios había hecho. Imagínense usted esas plagas en Egipto. Básicamente estamos diciendo que Dios detuvo al gran imperio egipcio representado en Moisés, ¿no? Así es que Moisés tiene una gran popularidad. Moisés está en la cima de su carrera, de su profesión, caminando en el desierto. Aún no han entrado a los momentos más difíciles del desierto, están aún celebrando el haber salido de Egipto, el haber cruzado el mar. Imagínese usted el mar Rojo en seco y haber sepultado al faraón y a su ejército. Imagínese usted, están todavía recordando ese momento y celebrándolo. Y entonces aparece el suegro de Moisés. Por supuesto, para unirse a la celebración, para llevarle a su familia, era algo que a lo mejor ellos ya habían establecido. Y entonces el suegro llega a cumplir aquello que había prometido. Moisés está muy feliz de ya tener a su esposa y a sus hijos con él. Y sin embargo, Jetro ve algo sumamente interesante y aquí viene la importancia entonces de los engranajes, ¿verdad? La importancia de los procedimientos, de los estatutos. Fíjense que aún el pueblo de Dios no ha obtenido toda ese bagaje, ¿verdad? De leyes y de normativas que vemos en Levítico y en los primeros 5 libros de la Biblia. Y Jetro le da una de los consejos que incluso en los libros de administración de empresas se toma y se menciona. Es la distribución del trabajo, ¿verdad? Es la descentralización de actividades. Fíjense que Moisés atendía los problemas de todo el pueblo. Y habían grandes colas para poder tener una audiencia con Moisés, que imagínense ustedes, Moisés lo era todo, ¿no? Era el profeta, era el sacerdote, aún no se había constituido el tabernáculo de reunión, así es que Moisés era la voz de Dios, ¿no? En todos los ámbitos, ámbito religioso, ámbito judicial, ámbito social, etcétera. Todo estaba unido por cuanto Dios era su padre y era su Dios, su rey, ¿verdad? Su gobernador. Y Moisés pues era el representante. Pero el problema era que la gente tenía que hacer grandes colas y Moisés aturdido día a día atendiendo tanta necesidad en el pueblo. Y entonces Jetro ve eso y le dice, si sigues haciendo esto va a desfallecer tu corazón. Prepara personas, ¿verdad? Establece normativas, dales un manual de procedimientos a aquellos que tú consideres dignos para que atiendan también al pueblo, quizás en los temas menores y contigo lleguen los temas más complejos. Porque de lo contrario, desfallecerás aquí en este desierto. Fíjese usted qué increíble esta recomendación y entonces entendemos que aquí empieza a surgir precisamente esos términos que después tomamos en la administración,
como lo es la organización. Ahí está implícito el tema de los estatutos, mis amigos. Fíjense que los estatutos no son normativas para estar esclavizando a la gente, ¿verdad? Para meterle miedo a las personas, lo que hace la religión, ¿verdad? Los estatutos y las normativas no son para hacer que una organización no funcione bien. Véanlo ustedes desde el punto de vista empresarial. Las grandes empresas, las que están funcionando bien, por supuesto, tienen manuales de procedimientos, tienen manuales de organización, pero todo eso está tan afinado que promueve el desarrollo de la organización, y por eso es que es grande, por eso es que la gente trata de aplicar estos lugares, porque son lugares donde hay buenas condiciones de trabajo, por cuanto esos estatutos han sido afinados. Y en lugar de buscar destruir a la gente que está adentro, porque eso es lo irónico, ¿verdad? En lugar de destruir a los que están adentro, la idea de los estatutos es ayudar a que haya una utilidad entre todos. Y por eso es que yo tengo esos engranajes ahí que se están moviendo, ¿no? Porque esa es la idea. Eso es lo que Dios siempre ha querido, mis amados. Eso es lo que Jetro le dijo a Moisés. Le dijo, mira, busca gente que sea útil también, que se vuelva útil en el reino de Dios y que generemos esas capacidades en ellos. Ahí están. Ese es el verdadero propósito de los estatutos, mis amigos. Cuando fíjense que Proverbios 8:29 que tengo acá, está hablando la sabiduría, ¿no? En primera persona. Ustedes pueden leer este capítulo precioso de Proverbios. Cuando ponía al mar su estatuto, fíjese, está hablando de la sabiduría, está hablando de Dios, cómo Él estaba, en la misma sabiduría, en este caso el mismo Señor Jesucristo, la Trinidad estaba presente viendo cómo Dios le ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra. Mi propósito es que veamos que los estatutos no son malos, los estatutos son necesarios. Por eso es que el mar no se sale de su cauce, ¿no es cierto? Porque hay leyes, porque hay estatutos que Dios ha establecido para el cuidado y para la bendición de cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, los estatutos deberían de provocar regocijo, como lo dice acá, ¿verdad? El salmista, el rey David. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Pero fíjese que religiosamente la gente no se regocija de las normativas porque se han vuelto una cadena, ¿no? Pero porque no sirvan, fíjese, tome en cuenta esto, por favor, porque no sirvan las propuestas humanas en las iglesias, no significa que no funcionen para Dios. Los estatutos son sumamente importantes. La palabra de Dios, como le digo, es una serie de normativas para darnos a nosotros la ayuda que necesitamos en los tiempos turbulentos, como si estuviéramos manejando un avión y necesitáramos consultar el manual de procedimientos. ¿Usted quiere saber cómo funciona realmente algo correctamente? Busque el manual del fabricante, y entonces usted va a saber para qué son esos botones, ¿verdad? Tú sabes para qué es tu vida, tú sabes por qué tienes estas dificultades, tú sabes por qué sientes lo que sientes. Yo creo firmemente que Dios te lo puede susurrar a través de consultar el manual de organización de la vida, que es la Biblia. Y por supuesto, fíjense ustedes qué interesante. El Espíritu Santo es la torre de control que te puede decir en tiempo real qué es el problema y qué es lo que tienes que hacer. Ambos están unidos. Tú quieres comprenderte a ti mismo, tú quieres saber por qué sientes lo que sientes, tú quieres saber por qué tienes estas luchas, tú quieres saber por qué estas heridas no sanan. Mi amado, consúltale a Dios y disfruta, regocíjate en sus estatutos. Miren, qué bien que el mar no se sale de su causa, ¿no es cierto? Qué bien que la ley de la gravedad sigue existiendo. Regocijémonos en las normativas y en los estatutos que Dios ha establecido en nuestras propias vidas también. Qué bien que no nos sintamos
contentos en nuestra conciencia cuando hacemos algo malo. Porque Dios lo que está buscando es que nosotros permanezcamos en este mundo y cumplamos con nuestro propósito. Y no terminemos destruyendo nuestras vidas, ¿no? ¡Qué bien! Regocijémonos en esos estatutos, esos principios, esa moralidad que en nosotros hay. Regocijémonos en la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Y edifiquemos una nueva iglesia, mis amados. Cada quien, ¿verdad? ¿Dónde estás? Vea usted la historia de la iglesia evangélica, es precisamente eso. ¿Quién fue el fundador de la iglesia protestante? Martín Lutero, ¿no? Investíguenlo. Él estaba en una religión oficial, en una estructura, y lo que buscó fue hacer cambios, porque los estatutos y las normativas se habían salido de control, había pecado, ¿verdad? Que estaba destruyendo y carcomiendo la verdadera revelación de Dios, ¿no? Él quiso cambios. Por supuesto, ¿qué pasa? Le dijeron, vayas a hacer los cambios a otro lado. Muy bien. Ok, si en una organización tú no puedes provocar esos buenos cambios, ok, entonces promuévelos tú desde tu propia realidad, ¿no es cierto? Porque a la larga, mis amigos, Dios no nos va a preguntar, no nos va a pedir un carnet de asistencia a algún lugar. Va a ver nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Y qué hicimos nosotros con lo que Él nos estaba diciendo constantemente? Posiblemente no lo escuchemos en algún lugar donde las normativas y los estatutos estén siendo manipuladas por el hombre. Escudriñad las escrituras, decía Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida, decía Job. Mis amados, regocijémonos en los estatutos de Dios. En lugar de pelear por normativas, comprendamos que ellas están para cuidar de nosotros. Es ese manual que necesitamos para entender el funcionamiento que en este momento de crisis, en ese momento difícil en el que podemos estar, o en un momento tranquilo y alegre, cómo poder aterrizar. Una cosa es despegar, ¿no? Una cosa es mantener el vuelo y algo distinto es aterrizar. No sé, me parece que es un desafío muy grande aterrizar un avión. Es un desafío muy grande aterrizar nuestras vidas en el lugar correcto, ¿no es cierto? Papito Dios, en el nombre de Jesús venimos ante ti para darte gracias, Señor. Queremos regocijarnos en tus estatutos. Tristemente, la religiosidad nos muestra normativas humanas que nos empujan al conflicto. Hay tanto que mejorar en nuestras propias vidas y en el contexto de lo que ahora es una iglesia. Pero, papito, pensamos en nosotros ahora y cómo podemos disfrutar de tus estatutos. Es increíble, Señor, que hoy veamos en la pandemia que cuando se nos permite salir y se quitan normativas, la pandemia empieza a crecer, ¿no? El contagio. Porque como seres humanos preferimos ese libertinaje y se nos olvida vivir con precaución. Oh, Padre, ¿será que nuestra vida en el cuerpo, en el espíritu y en el alma, cuando las normativas no están presentes, tenemos pérdida? Oh, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Cristo.
y que podamos, Señor, realmente ser la sal y la luz que este mundo necesita, que nosotros mismos necesitamos, que necesitan aquellos que nos rodean. Permítenos seguir meditando en esto, Señor. Y gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Síguenos, Señor, acompañando en estos procesos difíciles que vivimos ahora en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios nos bendiga a todos esta semana.